Nuestra emisora no pretende ser la mejor emisora del mundo, pero eso sí, tenemos la mejor motivación y actitud para contaros lo que pocos medios os van a contar. Por eso, os esperamos. Radio Cigüeña, la radio libre e independiente del municipio de Rivas hacia Madrid. Mal que le pese alguno. Y sin financiación. En literatura, casi nada es realidad y casi todo, literatura. Muy buenas tardes, estoy aquí con Luis Palmero en la maquinaria de este maravilloso programa. Soy Álvaro Villanueva y esto es No todo es Lorca. Esta frase que hemos dicho al comienzo es del autor del que trataremos hoy, de Julio Camba Andreu, y hace esta reflexión entre la realidad, la literatura y cómo juegan estos dos márgenes de la creación y de la vida misma. Julio Camba Andreu es el motivo que queremos dar porque, bueno, después de tener a estos dos invitados tan especiales, Javier Salvago, Amalia Iglesias, comentar algo del postismo, del surrealismo, Jaime Gil de Viedma, parece que el programa, esto lo comentaba con Luis el otro día, parece que se orientaba únicamente hacia la poesía. Pero evidentemente la literatura hispánica es mucho más y desde el principio queríamos abarcar todos los márgenes, los géneros, y precisamente a esto es a lo que viene Julio Camba, ¿no? Julio Camba precisamente que se destacaba por sus columnas, por sus artículos periodísticos. Él era un personaje muy curioso, como ahora pasaremos a comentar, y nos dejaba algunas frases como por ejemplo que él, cuando se sentaba en la playa y una vez tomada esta maquinaria de escribir artículos, él era incapaz de mirar el oleaje, por ejemplo, del mar, sin que le diesen ganas de escribir un artículo sobre la brisa marina, sobre la siguiente ola, sobre el mar, sobre el Mediterráneo, sobre él sentado en la arena y otros tantos y tantos artículos que nos ha dejado. Julio Camba Andreu nace en 1884 en Villanueva de Arosa, para los castellanizantes, pero Arousa para los gallegos, en Pontevedra, y fallece en Madrid el 28 de febrero del 62. Él pertenecía a una familia de clase media y siempre tuvo mucho carácter. A los 10 años se escapa de casa y y además de comenzar como mancebo mancebo de botica, pues decide fugarse a Buenos Aires, donde se empieza a relacionar con círculos anarquistas y con grupos anarquistas y escribe en diversos periódicos desde allí, como El Correo de España y La Protesta. Es decir, tiene estos inicios anarquistas, como decimos. También en esta época comienza a escribir sus primeros versos en gallego y en castellano, pero él nunca, digamos, que se destacó por su poesía ni por otro género que no fuese el narrativo ni el periodístico. En el otoño de ese mismo año, además, ya a los 16 años, empieza a admirar la obra de Rosalía de Castro, pero como decimos, más dejará su impronta en la prosa que en la poesía. En diciembre de 1902 regresa a España, expulsado precisamente por este tipo de actividades anarquistas, y comienza en otros periódicos como El País, España Nueva y El Diario de Pontevedra. Julio Camba, en general, es una de las figuras más singulares y reconocibles del periodismo literario en lengua española, de formación autodidacta, como decíamos, de clase media, pero además nos ha dejado una serie de aforismos, como este del comienzo que leíamos,
y sobre todo de columnas, porque él lo que hace es elevar el género de la columna, que hoy, bueno, parece que ha quedado más en el chisme y en el toma y daca político. Él eleva este género de la columna, como decíamos, a una de las mayores cumbres del periodismo en España. Así acaba convirtiéndose en el columnista mejor pagado de su época, de principios del siglo XX, en el primer tercio, y uno de los columnistas más agudos, irónicos y leídos de este primer tercio. Su estilo está marcado por la concisión, la observación y un humor ácido que hoy a lo mejor pues nos resultaría un poco complicado, pero que es un humor bonachón y sobre todo de buena persona, aunque sí es verdad que a veces decimos, uy, cuidado, porque tenemos estas cosas hoy en día. Es un escritor que se lee con muchísimo gusto y que puede resultar muy adictivo. Él, durante su vida, posteriormente, fue cronista en Berlín, Londres, Roma, Estambul y sobre todo en París, ciudades desde las que envió algunas de las piezas más brillantes de su obra. Siempre, como decimos, desde una mirada escéptica, mordaz y profundamente moderna. Luego más tarde hablaremos de la modernidad en Julio Camba. Entre sus obras más conocidas, la mayoría de ellas, muchas recopilaciones de artículos, por ejemplo, Alemania en 1916, Londres en el mismo año, La ciudad automática en 1934, retrocediendo un poco sobre casi todo y sobre casi nada en 1927, o Aventuras de una peseta en 1923. Su escritura, como ahora verán en las pequeñas lecturas que haremos, es heredera de la tradición liberal decimonónica y del espíritu europeísta regeneracionista, situándose en el terreno periodístico en España, que recoge, digamos, un punto medio entre lo culto y lo popular, porque el humor de Camba siempre tiene ese tono elevado, no es un chiste fácil, no trata de llegar a la risa por medios fáciles, al revés, él es un escritor muy culto que pretende llegar a través de una elaboración artística compleja en muchos casos. Sus últimos años los pasa como huésped en el Palace, desde 1949, 13 años, viviendo en la habitación 303, porque, al contrario de lo que le sucedió a Dionisio Ridruejo y a otros autores, Julio Camba nunca llegó a estar, digamos, profundamente vinculado con la política, aunque al principio sí que tuvo esos comienzos anarquistas que dejarán una impronta en ese humor irónico, pero más tarde perdería esa vena sociopolítica que podríamos ver en otros autores. Pero digamos que el régimen franquista ve en este famosísimo autor de columnas de principio del primer tercio del siglo XX, pues ya en su vejez, como muchas veces, decide apropiársele. Es verdad que nunca conseguirán apropiarse de Julio Camba, porque su obra va muchísimo más allá, pero es una de las causas por las que permaneciese como huésped en el Palace. Pero, como decimos, siempre conservará la independencia de juicio y la frase precisa y libre. Dos frases que nos dejan, y para que nuestros oyentes puedan hacerse a la idea de lo que fue Julio Camba también para su época. Azorín, por ejemplo, lo definió como el prototipo del humorismo galaico pasado por Londres, pasado por Stern. Y Ortega, que esta es una de las frases más famosas que ha quedado en torno a Julio Camba, la más pura y elegante inteligencia de España. Bueno, esto que te lo diga Ortega y Gasset creo que no es una cosa a olvidar, porque además Julio Camba era un autor muy amigo de Unamuno, de Josep Pla,
de todo este tipo de intelectuales que rodeaban el panorama de lo cultural en España durante estas décadas. Su obra, sin embargo, ¿dónde la podemos encontrar? Pues es cierto que, a pesar de la enorme influencia que tuvo Julio Camba en su época, pues el mercado editorial no la ha tratado con demasiado tacto, porque más allá de alguna edición del año de Matusalén en estas colecciones de Austral y demás, y la última edición, que esta sí que la recomendamos, en la Fundación Biblioteca Castro, de sus libros de viajes, que desde aquí nos parecen uno de los aspectos más exquisitos de su obra, pues no encontramos una obra completa de Julio Camba. Esto a veces puede decir mucho, a veces puede decir no tanto. En el caso de Camba, él también influyó en que quedase su misma figura en secreto. Es decir, él siempre hablaba de que cada autor tiene un secreto y que el secreto no debe desvelarse. Hay autores que gustan, pero gustan solo unos pocos, y esto no quiere decir que sean elitistas, ni que sean... No, hay gustos para todo. Por ejemplo, Unamuno, todo el mundo reconoce su enorme figura, pero no tanto hay lectores que disfruten realmente su obra, más allá de Niebla y del sentimiento trágico de la vida, por ejemplo, como ensayo. Entonces Camba, que es un autor muy cercano, en algún artículo se describe como un autor de droga pura, de lo adictivo que es leer sus artículos. Es recomendable leer 2 o 3 al día. Si se leen más, pues tendrán ganas de leerse de toda su obra. No, es una broma. Julio Camba, desde luego, es un autor que se disfruta muchísimo, con el que se ríe mucho, y que hoy comentaremos aquí, Luis y yo, con muchísimo gusto. Días atrás, necesitando remozar un poco mi ropero con algún traje de primavera, me fui a un almacén de ropas. Allí me tomaron las medidas y me dieron a elegir 3 o 4 modelos de diferentes colores. «Este», dije yo. «Muy bien», exclamó el vendedor. «¿Quiere usted ponérselo?» Yo lo intenté con la mejor voluntad del mundo, pero me fue imposible conseguirlo. «No quepo», le dije al vendedor. «Pues esta es su medida», me repuso. «¿Mi medida?», exclamé asombrado. «Sí, señor, su medida. Fíjese usted, tantas pulgadas de pecho, tantas de hombros, tantas de pierna». «¿Y la barriguita, amigo mío? ¿Quiere usted decirme qué hago con ella?» «La barriguita», repuso el hombre, no sin escandalizarse un poco. «Usted verá, eso es cosa de usted». «¿Cómo cosa mía? ¿Es que usted, como sastre, se niega a tomarla en consideración? ¿Pretende usted, acaso, que yo salga de aquí con la barriga al aire?» «¿Yo?», me dijo entonces el vendedor. «Yo le he escogido a usted el traje que corresponde a su estatura y a su anchura de hombros. Y si este traje no le sienta a usted bien, no es por culpa de la casa. El traje está perfectamente cortado». Naturalmente, el vendedor quería insinuar que el que estaba mal cortado era yo, y esta insinuación me molestaba mucho. No tanto precisamente desde un punto de vista estético, como desde un punto de vista jurídico. Yo creo, en efecto, que tengo un perfecto derecho a descuidar mi corte. Ya sé que no soy, ni mucho menos, un Rodolfo Valentino, pero no es esto lo que me indigna, sino el que se me niegue la libertad de no serlo. «¿Por qué no hace usted un poco de gimnasia?», me dijo por último el vendedor. Y en este consejo, dado con la mejor buena fe del mundo, está todo el principio de la industria americana, que consiste, según he dicho tantas veces, en estandarizar a los hombres para poder estandarizar las mercancías. Yo no hago gimnasia porque opino que si un traje no me sienta bien, es en él y no en mí donde hay que quitar o añadir tela. Es decir, yo supongo que un traje puede no sentarme bien
y nunca se me ocurriría pensar que yo no le siente bien a un traje. Entre un traje y yo, la realidad inmutable me parecerá siempre que está representada por mí, y jamás, aunque viva 1000 años en América, consideraré que está representada por el traje. El caso fue que salí del almacén de ropas lo mismo que había entrado, esto es, sin comprar traje ninguno. Días después me recomendaron otra tienda, especializada en trajes para gordos, y aunque yo no he querido nunca reconocer oficialmente mi gordura, allá me fui para experimentar un segundo fracaso mucho más ruidoso todavía que el primero. Resulta que yo soy demasiado gordo para los trajes de flacos y demasiado flaco para los trajes de gordos, que no estoy estandarizado en ninguna de ambas categorías y que no puedo vestirme como los unos ni como los otros. Y como necesito urgente e imperiosamente un traje, no he tenido más remedio que ponerme en manos de un sastre particular que me lo haga, cosa que a ustedes les parecerá perfectamente normal, pero que no lo es, porque aquí, donde dentro de los 4 grupos de gordos y flacos y altos y bajos, todo el mundo tiene las mismas medidas, decir un sastre particular viene a ser algo así como decir un sastre ortopédico. Como ven, el artículo de Julio Camba, que se titula Trajes en serie, pertenece a su libro Ciudad Automática, como decíamos, publicado en 1934. En él encontramos un humor muy directo, pero también algunas verdades. Julio Camba siempre hace una denuncia, es un humor que se acerca a la sátira y que pretende denunciar algunas de las cosas que va viendo en sus viajes, como cronista, y en este mundo de la Europa en donde viajar entonces era muy distinto a lo que es viajar hoy en día. Yo no sé, Luis, cómo verás tú viajar. Hay veces que uno está en Roma, que está en Francia, que está en distintos sitios y dice, bueno, pero es que esto se parece mucho a Madrid, o es que, claro, ¿qué es lo que ha cambiado quizás? Porque Julio Camba parece que cuando te escribe un artículo está en mundos diferentes, y hoy hay veces que viajamos por Europa y estamos en el mismo sitio que aquí al lado, vamos. Sí, yo lo que has leído de Julio Camba me estaba viniendo a la cabeza, este es 1934, 1934, este artículo, sí, que perfectamente se podría poner ahora. Totalmente, porque cuando hablamos de la moda, del estándar, de la imposición de la moda, te habla de eso, de tallas grandes, tallas pequeñas, pues dice, oiga, que no. Cuando alguien ha intentado hacer la moda, no sé si la industria o qué, es decir, bueno, pues un mismo pantalón de talla 40 que tenga de largo 3 largos, porque no todo el mundo tiene la misma pierna, ¿no? Y como dices tú, la cintura, como decía Julio Camba, pues en este caso me pongo en su medio de cuando te vas a probar algo, hay que obviar, meter o estar medio asfixiado para poder entrar en esa talla que te dicen de talla de hombro y talla de altura. O sea, por eso digo que sí, realmente no lo conocía, pero sí me parece más un humor suave, no sé si calificarlo como suave y actual, porque sí. No sé, está narrando un diálogo con un vendedor que su función es vender a toda costa y que quien tiene la culpa es el cliente. Y me ha gustado mucho la frase esa de que yo no le caigo bien al traje. No lo entiendo, ¿no? Me ha resultado muy, muy interesante y no le conocía. Sí. Bueno, ¿ejercía de gallego o no? Él escribe algunos versos en gallego, pero nunca ni el movimiento galaico ni nacionalista se le intenta apropiar, porque él era un poco antiprovincianista. Que lo has tildado de pseudoanarquista. Sí. Totalmente. De hecho, la impronta de sus comienzos luego queda en todas sus composiciones. Además, era un autor, era un aldeano cosmopolita. Él, desde Villanueva de Arousa, todos aquellos viajes, pues a Constantinopla, a Roma, vive en París, en distintos sitios, pues le abren el rango, digamos que le permiten
ver el mundo desde distintos puntos de vista. Entonces, él nunca llega a anclarse como tal a la región de Galicia, como tal. Ni tampoco el idioma le supone un lastre, digamos, en ese aspecto. Te podría comentar, mira, yo llegué, la primera vez que yo visito Barcelona, pues debo de tener 16 años o algo así. Ha llovido y ha escampado desde entonces. Y lo que tú decías, lo que se decía ahí, había un estándar. Tú te pensabas que ibas a ver allí algo diferente. Y cuando tú te metes en una gran ciudad, sin calificativo bueno, sino como gran ciudad, que yo no sé si hay que ponerla así, porque como digo, las ciudades tienen su justa medida y serían esas como, no sé, Donosti, San Sebastián, Santander o Gijón. Pero bueno, que me refiero que están estandarizadas en su configuración. Y es más, si tú las ves de una forma aérea en su desarrollo urbanístico, tienen sus puntos comunes desde donde se desarrollan. Y no sé, vamos, este hombre, lo que sí me ha resultado curioso cuando hablabas al principio de él era que se tire, has dicho, puede ser 19 años en el Palace, o 13 años. 13 años. 13 años en el Palace. Sí. Eso es una cosa muy curiosa, porque además todos entendemos una habitación del Palace como algo carísimo, y estar 13 años residiendo allí en la habitación 303. Pero muy impersonal, además, ¿no? Sí, también dice mucho de él, como... Y también de lo que ha quedado de él, ¿no? Porque al final vivir en un hotel... ¿Qué recuerdos puedes hacer en un hotel? Bueno, al final pues te acabarás encariñando en la cafetería con los camareros y demás, y con el personal, pero hacer recuerdos y hacer vida en un sitio que se entiende de paso, por mucho lujo que tenga, pues dice mucho el autor también. Sí, es cierto. Bien dices que, claro, él reserva todo. A ver, yo lo quiero traer un poco al estado actual o a las personas que nos cargamos de ahora supermóviles tal, que nos tiramos haciendo fotos de todas las cosas, pero realmente luego tenemos que ver esas fotos para recordar. El instante mágico de verlo en ese momento no lo hacemos. Entonces yo digo, este hombre es verdad que no tendría los recuerdos, como algunos vamos teniendo el síndrome de Diógenes, de ir guardando cosas y se te van haciendo las casas cada vez más pequeñas de las cosas que vas metiendo. Bueno, pues él lo va a almacenar, no lo puede almacenar porque está en una habitación de hotel, y lo almacena todo en su cabeza y en sus artículos. Es buen bagaje, ¿no? Porque sí, él es como un pintor neoimpresionista, digamos, o bueno, impresionista, de estos, de tomar la instantánea, tomar una imagen a través de la palabra, no del pincel, y de algún modo captar un instante y hacerlo eterno a través del papel, ¿no? Es este viejo tópico. Entonces, él, claro, la fotografía y todo este tipo de cosas, digamos que es un periodismo sin memoria. Es un periodismo que vive el momento y en ese mismo momento escribe una columna. A partir de lo que siente, de lo que desea expresar, o de situaciones pues muy particulares como esta del traje. Julio Campa en aquella época vive en el Palace, en una zona de tertulias próxima. ¿Él pertenece a alguna tertulia? ¿Se le conoce? Él tiene muchísimo contacto, como decíamos, con en esa época ya Miguel de Unamuno había fallecido, pero con Josep Pla, también con Pedro Sainz Rodríguez. Es un escritor que la verdad es que mantiene una red de contactos gigante, también por sus viajes. Él va dejando amigos por todo el mundo, especialmente por Europa. Entonces, él, digamos que no es un autor que se ancle con una tertulia como el Café Pombo, el Gijón, seguramente sí que pasaría por allí, pero no es un escritor de ese tipo, ¿no? No era habitual, ¿no? No. Lo que me he divertido anoche, me dice este Mr. Fane. Yo ya les he contado a ustedes en qué consisten las diversiones de mi amigo.
Llega al bar, se instala sobre un alto taburete ante el mostrador, pide un whisky y enciende su pipa. Luego va sucesivamente pidiendo whiskies y encendiendo pipas hasta las 12:30 de la noche. No habla con nadie. Parece que se muere de pena y al día siguiente me dice que se ha divertido muchísimo. Indudablemente, estos ingleses son unos hombres muy regocijados. ¿Usted no se divierte en el bar? Yo no. Con lo alegres que son los españoles. ¿Cómo le explico yo a Mr. Fane que precisamente los españoles nos aburrimos mucho en Londres porque somos unos hombres muy alegres? Para hacérselo comprender, yo necesitaba emplear dialéctica de la que carezco y una convicción que comienza a flaquear dentro de mí. Poco a poco, a fuerza de vivir entre ingleses, he llegado a hacer un descubrimiento que no vacilo en calificar de trascendental. Helo aquí. Los ingleses son los hombres más alegres del mundo. Nosotros vemos un inglés en medio de una juerga andaluza y montmartresa, y cuando todo el mundo hace más ruido y dice más tonterías, a la hora de alzar las piernas y de rodar por el suelo, el inglés está como en el primer momento, con una cara muy seria y una actitud muy digna. Entonces nosotros pensamos que ese inglés es un hombre muy aburrido. Pues no, señores, ese inglés se está divirtiendo de una manera loca. Los ingleses se divierten por dentro y los españoles nos divertimos por fuera. Un inglés se sienta al lado de una chimenea y permanece inmóvil y silencioso durante 2, 3, 4 horas. ¡Qué tíos más tristes!, decía yo al principio. Pero a lo mejor se me acerca uno de estos tíos tan tristes y me confiesa que al lado de la chimenea ha pasado una tarde deliciosa. Es que no se necesita humor para eso. Así es que muchas veces yo bajo al salón de mi casa, me encuentro a todo el mundo dormitando en las butacas y me digo, ¿qué juergas están corriendo estas gentes? Otras veces en el bar de Mr. Wood, cuando cualquiera de mis amigos ingleses tiene un aire desolado, le pregunto, ¿qué? ¿Se divierte usted mucho? ¡Mucho! Esto está muy alegre, muy alegre. Le aseguro a usted que me estoy divirtiendo una atrocidad. Y me lo dicen con una cara tan seria, tan grave, tan solemne, que no hay más remedio que creerlos. Entonces yo exclamo, ¡olé! ¡Viva la gracia! Y el inglés, a quien le explico el sentido de esta frase, repite con voz de ultratumba, ¡olé! Inglaterra le reserva a uno muchas sorpresas. Por mi parte, yo he entrado en sospechas de que este puede ser un país muy cómico. Mire usted que sería ridículo, después de haber estado tomando tanto tiempo en serio a los ingleses y después de que tantos españoles han venido aquí a tomar lecciones de seriedad, que mis sospechas resultaran ciertas. Por lo que respecta a las diversiones, los españoles no hemos logrado tomarlas todavía en serio. Para nosotros, una broma es una broma. Nosotros llegamos hasta a reír a carcajadas en medio de la broma más grande. En cambio, un inglés le da a la broma toda la importancia que ella se merece. Un inglés termina su trabajo y dice, yo necesito divertirme. Luego se va donde sea y comienza a divertirse metódica, sistemáticamente, con la seriedad que debe acompañar a todas las grandes determinaciones. Vaya usted en ese momento a distraer su atención con cualquier tontería. Él le mirará a usted con una altiva majestad y le dirá, no me interrumpa usted, no estoy para cuentos, he venido a divertirme. Este nuevo artículo, que se titula El inglés que se divierte, pertenece al libro Londres de 1916 junto a Alemania, y es un artículo en el que se demuestra algo del humor de Julio Camba, algo de estos chistes, ¿no?, que todos hemos oído. Se junta un español, un inglés, un francés en un bar, pero, hombre, lo de Camba está muchísimo más elaborado y más profundo, pero creo que con esto, Luis, el oyente se puede hacer a la idea del humor del que tratamos. No sé el oyente, pero yo desde luego que sí, me está sorprendiendo, bueno, como casi te voy a hacer un poquito de la pelota, como casi por cada programa. No, es verdad, es totalmente cierto, voy descubriendo autores, algunos que no conozco y otros que aun conociéndolos, pues sacas unos detalles y unas cosas que me interesan y bueno, supongo que a los oyentes más. Vuelve a demostrar en este artículo una ironía muy fina,
una forma de escribir que bueno, que tienes que tomarla. Yo me estaba sonriendo, o sea, estaba aquí, he bajado el micrófono mío porque me estaba sonriendo en alguna de las afirmaciones que hacías que transmitías tú con su lectura. Y ya te digo, no sé si tendrá, es que supongo que lo habrá, de estos escritos trascendentales y tal, pero estos que estás poniendo pues son además muy pegados a una realidad en la que vive él en ese momento, ¿no? Él está en un bar y cuando dice, no, estoy en mi casa y cuando bajo y veo a todos allí dormitando, o sea, es una escena que tú ahora la puedes ver porque cuando estás arriba, no sé qué, si vives en 2 plantas y bajas y ves que están dormitando todos alrededor de la televisión porque se han puesto a verla y obviamente han cogido ese halo somnífero que tiene la televisión y están dormitando y dice, ¿cómo se lo están pasando? Vaya juerga. Efectivamente. Eso hay que usarlo. Eso lo tengo que usar yo la próxima vez que vea de juerga a mi familia allí alrededor de la televisión. Totalmente. La comparación que hace con los ingleses y la familia dormitando así es maravillosa y bueno. El humor que utiliza Kamba yo diría que es un humor del que sí que podemos decir que rompe barreras. Hay humores que a veces, si no son bien utilizados, hay que tener mucha mano, ¿no?, con el humor, porque hay veces que llega hasta la crítica y hasta la burla, pero es un humor que parece acercar naciones, que parece no solo que parece no solo reírse de los demás, sino también reírse de uno mismo, que yo creo que es uno de los principios del humor, saber reírse de uno mismo para poder reírse de los demás. Si no estamos en ese equilibrio de igualdad entre el que ríe y del que se ríe, bueno, aquí de los ingleses y de algunas actitudes, pues entonces uno parece que queda perjudicado y se lo puede tomar peor, ¿no? Julio Camba, además, tiene una faceta, que esto todavía no lo hemos comentado, Luis, de gastrónomo. Él escribe un libro, escribe varios libros sobre gastronomía, siempre con este humor tan pícaro, tan alegre, que se llama La casa del lúculo o el arte de comer, que hace, digamos, un repaso también por la gastronomía de distintos lugares. Por lo tanto, cuando decía Ortega que era la más pura y elegante inteligencia de España, de este hombre que había escrito la deshumanización del arte sobre la deshumanización del arte o la rebelión de las masas, pues hay que tomarlo en consideración. Camba no era un graciosete solo, era un hombre que sabía que con la risa se podía enseñar o transmitir mejor una serie de ideas. A veces la filosofía nos parece un poco densa con esta jerga, pues, como el tema jurídico, mejor ni hablar. Hay veces que te dan ganas de caerte encima de la mesa, pero claro, si esto... Yo creo que todos lo hemos pensado, también ahora los estudiantes de la PAO, con esta renovación, que algunos estarán nerviosos, dirán, pues ¿para qué decirlo con ese lenguaje? ¿Para qué decirlo de esa forma o de ese modo cuando se puede decir de una manera mucho más llana? Es verdad que Camba opta por lo directo, lo claro, lo sintético, porque sabe cuál es su público y sabe que lo que quiere es ser divulgativo, llegar a la mayor cantidad de gente posible, no quiere ser elitista y quiere transmitir un amplio abanico de la Europa de su momento, ¿no? Con artículos que, como decíamos, de una modernidad, como comentábamos, Luis, que nos llegan al día de hoy y que podrían ser publicados perfectamente en El País o en cualquier otro periódico con una sección cultural, porque quiero decir, son temas de hoy, totalmente. Sí, sí. Lo que he visto también, o por lo que he oído, lo que te he entendido, casi he ido describiendo, era un viajante.
Totalmente. Un viajante y que se fijaba. O sea, que él iba ahí. Pero también quiero entender que un poco en contra, o sea, su propio ese que has calificado de anarquismo, en contra de cómo vamos a veces los turistas a algún sitio y dicen, bah, si esto lo tenemos en casa, y dice, coño, pues no vengas. Efectivamente. O sea, él va cogiendo lo que encuentra la diferencia, pero no la diferencia como una cosa mala, sino como una diferencia a incorporar, ¿no? Entiendo que he querido, de los escritos que ha leído y de lo que tú has dicho, de su perfil, entender que era así. Precisamente de esto que comentas sobre un poco la idealización a veces o la museización de ciertos países, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a Italia, pues pasamos por los museos vaticanos, pasamos por los museos florentinos y demás para ver ciertas obras que vemos, pues la vida de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, obras maestras de la arquitectura, de la pintura, de la escultura, pero nos dejamos muchísimas otras. Julio Camba tiene un artículo precisamente de esto, sobre cómo el mundo moderno, si le pones unas vallitas a una piedra cualquiera en un museo, todo el mundo se va a parar a verlo como una excelentísima obra de arte. Esto también es lo que está pasando en redes sociales, de gente que va, por ejemplo, a museos de arte abstracto y demás, y deja una zapatilla en el suelo, y de repente todo el mundo empieza a hacer fotos a esa zapatilla como si fuese una obra de arte a la que habría que fotografiar. Es verdad. Lo que pasa es que Julio Camba me imagino que no iba en viajes programados, con lo cual puede ver otras cosas que no las que te quieren enseñar, ¿no? Sobre todo cuando hay limitación del idioma. Te puedo contar una cosa. Yo una vez, hace muchos años, en el Reina Sofía, pues leí un cartelito que estaba puesto así en una pared. Hostia, ya que yo descubrí que es que estaba con lápiz allí, en la misma pared, habían hecho algo. Bien, es verdad que era una digamos, exposición sobre arte povera, no, que es delicado, bajo mi punto de vista, bajo mi propia y declarando mi propia ignorancia, pero es cierto lo que acabas de decir, porque aquí mismo, yo te puedo decir aquí mismo, en Rivas Vacia Madrid, Federico García Lorca, alguien llega a un momento, están haciendo y dice, no sé qué hacer, tráeme las sillas, coge las sillas, ponen unas sillas unas encima de otras, le ponen, las rodean con eso, una obra de arte. Eso te lo puedo certificar porque lo sé, que ha ocurrido así. Bueno, es que es complicado. A partir de... Bueno, la definición de arte siempre se ha intentado, pero digamos que cuando... Pero si quieres no te metas en este esto es un berenjenal, desde luego. No te metas y volvemos a Julio Camba, que lo único que decíamos era del viajero, ¿no? Del viajero que va con la mente súper abierta y queriendo captar, por supuesto, imagino que criticaría en cada momento lo que no le gustase en cada lugar donde estaba, pero observo que lo que quería era coger todas las nuevas experiencias, ¿no? De lo que, aunque fuera para hacer su narrativa irónica y explicativa, ¿no? De lo que estaba viendo a través de ese prisma, ¿no? Siempre de la ironía, de la gracia, digamos. Claro, es que cuando pensamos en Julio Camba y todo este tipo de viajes, estamos pensando en los viajes que podría hacer un español de Pontevedra a principios del siglo XX. Es decir, sí, claro. Yo hace no demasiado, estuve en la casa de Miguel de Unamuno en Salamanca, y bueno, ves una pedazo de maleta, un maletón que vamos, que hoy para facturar eso te cobrarían por lo menos 50 euros, pero claro, con ese maletón, pues con la boina, con los lentes y con los tickets impresos, no como hoy, que son en PDF, no como antes, que bueno, hasta hace nada que teníamos los billetitos de metro, estos rosas que todo el mundo tenía, pero es que las cosas eran muy diferentes, y quizás por eso el placer de viajar era distinto, y el choque
cultural era, digamos, más destacado. Los contrastes eran mucho mayores. Y claro, ¿quién podía viajar a principios del siglo XX en España? Álvaro, para nosotros, yo cuando era chiquillo, pues ir a Aranjuez era una excursión de las largas, de las super largas. Y el viaje de, no sé si era de 10 viajes, ¿tú sabes cómo era? El abono que teníamos, pues era un cartón donde te iban poniendo un sello en cada día. Pero no rosa, sino era un cartón. No sé, y es que me ha resultado curioso cuando dices ese billetito rosa. No, un billete de cartón y con un agujero que te picaban y el del tren o es en el metro y en el tren igual. Pero bueno, que es verdad, la circunstancia de esta gente, como bien dices, él no viene de una familia súper humilde y tal, es decir, él tiene esos medios para poder viajar. Entonces, los puedes utilizar o bien o mal, porque como ahora también, los puedes utilizar bien o mal. Hay mucho snob y gente así que va, pues viaja porque, pues no sé, por presumir que ha viajado sin captar nada de la esencia de dónde ha estado. Sin embargo, hay gente que con dinero también pues sabe aplicarlo y se busca la manera de conocer un país, una zona de un país solamente la conoces pateándola y relacionándote con la gente. Lamentablemente, él sí, a lo mejor sí podría, pero en nuestra época el idioma era una limitación. Tú date cuenta que entonces el idioma que se estudiaba generalmente en bachiller era el francés, no el inglés. Y entonces eso ya era una cosa que te limitaba a la hora de estar, pero yo creo que cualquiera que quiera ver un país de verdad tiene que ser, pues, pateándote. Y es verdad, parece una tontuna que siempre vamos a lo mismo. En las tiendas y en los bares, o sea, si tú te puedes relacionar con la gente en la tienda y en los bares, te van a contar cómo viven, cómo están. O sea, si tú vas al circuito programado que tienes, pues muy bien, como dices tú, vas a Florencia y ves lo que ves, te vas a Roma y ves lo que ves, y todo así, ¿no? Ahora bien, cuando tú puedes ir en Italia, por ejemplo, pues te puedes manejar un señor mayor como yo, que se pueda manejar más o menos porque pueda entenderse, pues puedes ir a barrios y a sitios fenomenales, ¿no? Que te coges tu billete de metro o de autobús y te vas a un sitio y te vas a otro. Y entonces ahí es donde tú vas captando un poquitín la historia del pueblo ese, como vives, como cuando la gente, lo que decíamos de la estandarización de las ciudades. Cuando yo voy a Barcelona, digo, pues estoy como en Madrid. Pero aquí cuando vienen los turistas, además la forma de hacer turismo hoy en día, ese turismo de 2 días, de 3 días, yo creo que no te impregnas de nada. Tú vienes simplemente a tu forma de divertirte. O sea, a un inglés vendría a aburrirse, de divertirte, hacerlo aquí. Pero en 3 días tú no vas a captar ni a impregnarte prácticamente de nada, absolutamente de nada. Entonces yo no sé cómo lo trataría esto Julio Camba, porque si en algún momento lo refiere, claro, obviamente él muere en 1962. En 1962 sí hay un cierto ya esto de turismo, pero no sé si él ya empieza a vislumbrar ser previsor de lo que puede llegar a ser el turismo. Y si quieres tú córtame, lo dejamos de turismo y seguimos hablando de otro tema de Julio Camba, porque me imagino que tendrás alguna otra cosa que leer. Bueno, él digamos que no llega a ver esa expansión del transporte, ni de los viajes, ni muchísimo menos de las aerolíneas de bajo coste, por supuestísimo. Pero bueno, él sí que se da cuenta, y en esto desde luego es un avanzado, de lo que va a suponer lo que decíamos, ¿no? La museización de ciertas obras. Esto es precisamente lo que comentabas, ¿no? A través de las redes sociales, pues uno se cree que
que si vas a Florencia y ves 3 o 4 obras de escultura, 3 o 4 cositas por aquí y por allá, y lo que te den en el mapa de la guía turística, pues uno ya está en Florencia y con eso digamos que has sellado, ¿no?, también ese cartón de metro, porque parece que algunos viajan de esa manera. Pero Julio Camba vivía, hablaba, pues con los sastres, con los con el que limpiaba los zapatos entonces, con los cerilleros, con todo tipo de personas que precisamente le ayudaban a comprender el país y le permitían de algún modo denunciar con este humor tan bueno y tan rico todo este tipo de hechos. Y además, ¿por qué podía? Bueno, él decíamos que nace en una familia de clase media, pero es que, como decíamos, además de ser enviado como corresponsal a todos estos países, se convierte en el columnista mejor pagado de su época. O sea, que esto es una barbaridad, sobre todo cuando no tenemos una obra completa de Julio Camba en España. Por favor, las editoriales. A ver, uno de los mejores periodistas, si no el mejor periodista del siglo XX, y no tenemos una obra completa más que esta edición de Fuster, como decíamos, en la Fundación José Antonio de Castro, que además el libro te cuesta 50 euros. Pero para quien le guste Julio Camba, de verdad que vale la pena. Nosotros la tenemos aquí. Los ingleses consideran al cielo como una colonia más. Yo estoy seguro de que cuando una de estas viejas inglesas beatas llega al paraíso, su indignación es terrible si ve que allí se le guarda la menor consideración a un francés, a un español, a un italiano o a cualquier otro bienaventurado que no hable inglés. ¿Cómo? ¿Extranjeros aquí? ¿Hombres del podrido continente? Yo conozco a una Miss Jones que me lo decía con toda franqueza. Solo Inglaterra irá al cielo, porque solo ella está limpia de pecado. El resto del mundo es una inmundicia, gula, pereza, champán, juego, jams en l'air, literatura y corridas de toros. Horrible, nasty. Para esta Miss Jones, el cielo, como la India, es una posesión británica. Puede que tenga razón. En esto de la conquista del cielo, los ingleses han procedido como la de sus otros territorios, con mucha disciplina y con mucho dinero. Ha sido una conquista militar hecha a tambor batiente por el Ejército de Salvación. ¿Cómo es que, en las recientes fiestas, entre las tropas coloniales, este ejército no ha tenido representación ninguna? Es un ejército que cuenta más de 600.000 soldados en pie de guerra. Tiene cabos, sargentos, capitanes, coroneles, cuarteles enormes en toda Inglaterra y aliados en el mundo entero. Yo he visto muchas veces sus batallones desfilar a paso de carga por las calles londinenses. Un ruido enorme los precedía. Trompetas, tambores, cornetines, clarinetes, platillos. Detrás, perfectamente alineadas, venían una serie de inglesas altas y viejas de apostura marcial, mostrando unas pantorrillas sin carne, con unos paraguas muy largos en la mano y unas plumas en el pelo, a manera de las que usan los salvajes para asustar al enemigo. ¿Quién osaría disputar una parcela de cielo a tan aguerridos soldados? Yo no lo he intentado nunca. Al paso del Ejército de Salvación me he refugiado siempre en el quicio de una puerta y me he dicho: estos ingleses, después de apoderarse de los mares y de la tierra, se nos apoderarán también del cielo. Yo ya me imagino lo que será el cielo en manos de los ingleses. A las 8:30 los bienaventurados tomarán el breakfast: un huevo con jamón, pescado frito, té o café, pan y manteca. A las 12 el lunch: roast beef frío, ensalada de remolachas, pudding y queso. A las 5, té con pastas. A las 7, el dinner: sopa o pescado, roast beef caliente, pudding y queso, de nuevo. Todos los bienaventurados se pondrán el smoking para cenar. No se podrá fumar en el comedor. De vez en cuando se organizarán garden parties. Se hará mucho sport y por las noches habrá soirées musicales. Los domingos, supresión de todo espectáculo y prohibición absoluta del juego. Inútil añadir que todo estará cerrado a las 12:30 de la noche. Los ingleses destruirán todo el encanto de la divina morada.
que hablen los indos. Ellos también tenían poesías y leyendas. Llegará uno al cielo y le obligarán a afeitarse el bigote. Los policemen, grandes, enormes, impasibles, no le permitirán a uno la menor infracción a las ordenanzas del municipio celeste. El cielo no responderá en modo alguno a esta descripción encantadora que hizo de él un gran escritor 100 años atrás, esto es, antes de la dominación inglesa. Se come de la mañana a la noche. Las aves asadas vuelan aquí y allá, con la fuente de la salsa en el pico, y se sienten muy agradecidas cuando alguien las coge para comérselas. Las tortas mantecosas crecen en el campo. Por todas partes se deslizan alegres arroyos de consomé y de champán, circundados de árboles en cuyas ramas flotan blanquísimas servilletas. Se come, se enjuaga la boca y se come de nuevo sin que el estómago experimente la menor fatiga. Se cantan salmos, se juega y se bromea con los tiernos angelitos o se va de paseo a la verde pradera del Aleluya. Ningún dolor, ninguna molestia, ni aun cuando del transeúnte os pisa los callos. En aquellos tiempos valía la pena ir al cielo, pero ahora aquello será una especie de boarding house inglés. El clima seguirá siendo agradable, pero el régimen alimenticio dejará mucho que desear. Bueno, yo he estado en Inglaterra. Es verdad que quizás la comida, como se sabe, no se puede coger ni con pinzas, digámoslo como lo diría el mismísimo Julio Camba, pero también es un país muy interesante, como lo son todos, y todos aquellos que le dieron este rico terreno de la literatura periodística a Julio Camba Andreu. Esto ha sido un programa muy especial en el que hemos introducido la prosa, ahora sí, en No todo es Lorca. Hemos estado con Luis Palmero y con Álvaro Villanueva en esta maravillosa tarde. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Un saludo. No todo es Lorca. 98.4, tu punto de referencia. Radio Cigüeña.